Tardes. Buenas tardes, muchas gracias por conectarse a esta segunda sesión. Como les comentábamos, estamos en este proyecto que nos emociona mucho y que sabemos que van a salir diferentes insumos, no solamente para reconocer prácticas de adaptación y resiliencia de las comunidades, sino también de cómo lograr posicionar estas discusiones en la agenda pública, especialmente en la toma de decisiones. Mucho gusto, yo soy Santiago Aldán y hago parte del colectivo de justicia climática y migratoria y queremos darle la bienvenida a la segunda sesión denominada Injusticias climáticas y el vínculo con el derecho a migrar y no migrar. Esta sesión tiene el objetivo de identificar cómo las desigualdades estructurales agravan los impactos climáticos y cómo esto se relaciona con el derecho a permanecer o a desplazarse. Para ello vamos a tener dos intervenciones de diferentes usuarios, por decirlo así, en la que primero tendremos la intervención de Gabriela Oviedo. Ella es coordinadora de movilidad humana del del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional CIGIL, en la que nos va a hablar sobre los efectos socioambientales de la crisis climática en los territorios, un análisis más allá de la opinión consultiva 32 del 2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y también contamos con la intervención de Dagoberto Mojano y de Sandra Liliana Montoya. Ellos hacen parte de la Mesa de Adaptación Climática de la Comunidad de Cedeño en Honduras y nos hablarán también sobre las injusticias y desde sus voces cómo estos impactos se relacionan con un enfoque interseccional alrededor de la crisis climática y la movilidad humana. Entonces, de acuerdo a los tiempos, podremos tener unas intervenciones después de las intervenciones de cada una, o si no al final, como también lo vayamos movilizando en la conversación. Entonces, bienvenidas y bienvenidos, y si te parece bien, creo que te daría la palabra a ti, Zaira, para algunos detalles logísticos, y ahí ya te daría la palabra entonces a Gabriela. Gracias, Santiago. Unos breves recordatorios a los participantes. Agradeceremos puedan mantener sus cámaras encendidas a lo largo de la sesión, al igual que estar al pendiente del enlace de asistencia que se coloca en el chat de Zoom. Gracias, Santiago. Super, muchas gracias, Zaira, por ese recordatorio y también lo de la lista de asistencia. Entonces, Gabriela, el micrófono es tuyo. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión. Gracias. Voy a compartir pantalla, entonces me avisan si la pueden observar. Ahí la ven. Ahora Está como podemos ver tu cargando. pantalla. Ok. Bueno, les voy a hacer una pequeña presentación, pero como no les puedo ver, les pediría que si tienen algún comentario o quieren responder a las preguntas, pueden abrir su micrófono. El día de hoy voy a estar hablando de la opinión consultiva 3225, pero también en general de los estándares interamericanos y cómo estos pueden o no responder a la situación de movilidad humana asociada al cambio climático. Para comenzar, creo que hay que entender un poco por qué surge y por qué esta opinión consultiva es importante. Y para los que no saben, una opinión consultiva es una interpretación auténtica que hace la Corte Interamericana sobre la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esta es un instrumento que bajo el control de constitucionalidad sirve para guiar tanto a legisladores, como a jueces de cómo interpretar las obligaciones internacionales contenidas en los tratados internacionales de derechos humanos. Específicamente, es por eso que, digamos, surgen cuando pensamos en el catálogo de derechos o todos los derechos que tenemos, a la par surgen obligaciones y surgen una serie de políticas públicas, de normativas, legislaciones, reglamentos, etcétera, que son aquellos que vienen a regular cómo ejercemos estos derechos y a regular cómo el Estado debe garantizar estos derechos. Y todo esto se hace a partir de estos estándares internacionales. Entonces, cuando comenzamos a pensar en los territorios en situación de vulnerabilidad socioambiental, primero está el territorio, ¿no? Que tiene todos estos elementos esenciales, que incluye el catálogo de derechos, pero también su relación con el medio ambiente, con los recursos naturales. Pero
estos territorios son regulados por los estados a través de estas políticas y públicas y las normativas internas que, por ejemplo, reconocen las formas en que el Estado debe gestionar el acceso a la vivienda, el acceso a la salud y todo esto en el contexto de emergencia climática y al final están los estándares internacionales que van estableciendo estos criterios específicos de cómo y de qué forma deben garantizarse estos derechos. Y sobre todo, esta opinión consultiva o esta interpretación que hace la Corte Interamericana lo que viene a dictaminar es cómo interpretamos estos derechos, qué otras obligaciones hay y tienen los estados para ser de ahí trasladado a estas políticas públicas, a normativas y eventualmente al ejercicio efectivo en los territorios. Entonces es una ruta que va de lado a lado y son, yo diría, tres puntos importantes de conexión cuando pensamos en los territorios socialmente vulnerables. Ahora bien, quería hablarles de esta opinión consultiva como punto de partida porque es el primer instrumento internacional que establece obligaciones claras de derechos humanos asociadas a la emergencia climática, que es algo que no existía antes porque la coyuntura de reconocimiento de la emergencia climática es algo que se ha dado en los últimos años. Y esto permite, digamos, a los estados, pero también a los defensores de derechos humanos, establecer una ruta de cuáles son los roles que el Estado cumple o no cumple y cómo debería cumplir estas obligaciones. Entonces, entre las obligaciones que destacan esta opinión consultiva, primero es que habla de la prevención de daños climáticos, que es una de las bases fundamentales, yo diría, para construir frente al daño climático, como, a la emergencia climática. Como sabemos, la emergencia climática puede producir efectos directos, indirectos, efectos de lenta aparición o de rápida aparición, pero todos estos efectos deben ser prevenidos por los estados. Y durante la opinión consultiva lo que va haciendo la Corte es establecer qué tipos de medidas pueden tomarse para generar estos actos de prevención. Y ahí desarrolla tanto las medidas de mitigación como las medidas de adaptación. Pero cuando comienza a hablar de estas medidas de adaptación, habla de la adaptación desde un enfoque de derechos humanos. Y ahí comienza a explicar claramente cómo se debe proteger a las comunidades vulnerables ante el cambio climático, específicamente a ellas que están comenzando a vivir las diversas formas de movilidad asociadas al cambio climático y comienzan a desarrollar, por ejemplo, deberes específicos de adaptación que incluye desde la asistencia humanitaria, garantizar la posibilidad de buscar protección internacional, entre otros. También desarrolla obligaciones específicas de mitigación y regulación de actores privados. Algo interesante de la opinión consultiva y de este instrumento es que por primera vez reconoce este rol que existe entre el medio ambiente sano, la degradación ambiental por las actividades extractivistas y a la par la emergencia climática. Y ahí comienza a hablar de estas otras obligaciones de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y regular las actividades empresariales como un deber jurídico de control. Entonces, es como comienza a establecer esta ruta para los estados, adaptar, mitigar y prevenir. Pero esas no son las únicas obligaciones que genera, sino también comienza a profundizar un poco en cómo se pueden hacer efectivos otros derechos. Y ahí específicamente desarrolla todo un capítulo de derechos de procedimiento y acceso a la justicia. ¿Qué quiere decir esto? Desarrolla los derechos que son esenciales para buscar una justicia climática. En específico, comienza a hablar de la importancia del acceso a la información ambiental, el derecho a la información, el derecho a la participación, a la consulta previa, que no es algo que ya no se haya desarrollado anteriormente, pero sí lo hace en el criterio de la emergencia climática con ciertas particularidades. También, y creo que una de las cosas más importantes es que habla de este deber de diligencia reforzada y del principio de precaución, que básicamente requiere que los estados, cuando conozcan o sepan que puede haber un riesgo climático grave, a pesar de que no tengan
certeza científica total, deben abstenerse o deben tomar medidas de protección o abstenerse de realizar ciertas acciones para cumplir con las obligaciones de mitigación y adaptación del cambio climático. ¿Qué significa eso? Que todas las actuaciones de un Estado deben considerar cómo van a generar un impacto dentro de los riesgos climáticos que existen. Es, por ejemplo, si yo voy a iniciar un proceso dentro de una comunidad de extractivismo, no solo tengo que hacer la evaluación medioambiental, sino que también tengo que verificar cuál es el rol de este proceso extractivista dentro de los riesgos climáticos que se pueden generar y a pesar que no tenga certeza científica, cómo este puede impactar mis obligaciones tanto de mitigación como de adaptación. Y como ya vamos a ver en realidad, los territorios que normalmente sufren el impacto, yo diría, más visible del cambio climático son aquellos territorios socioambientalmente vulnerables, sobre todo por actividades extractivistas. Y la última obligación que da la opinión consultiva es la de cooperación internacional, que básicamente habla de que las respuestas al cambio o la crisis climática no pueden surgir solo de una persona o de un estado, sino se requiere una colaboración global. Em, pero, ¿cómo se asocia todo esto a la movilidad humana? Digamos, estas obligaciones muy genéricas, muy específicas de cómo un estado debe regularse y demás. Y ahí creo que es importante entender que la crisis climática y algo que aborda muy bien la opinión consultiva es que genera diversas formas de movilidad humana. Y estas formas aparecen o se asocian a la movilidad humana por distintos factores. Entonces, es una movilidad humana multicausal con muchos factores entrelazados. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero, el cambio climático genera una afectación a diversos ecosistemas, como la pérdida de biodiversidad, la degradación de los hábitats, y afectan el equilibrio ecológico en general de nuestro planeta y afectan el derecho al clima sano. Entonces, de las cosas interesantes que la misma Corte observa es esta relación que existe entre ciertos ecosistemas que deberían ser protegidos, como por ejemplo los manglares frente al aumento del nivel del mar, y que requieren una protección especial y cómo esta pérdida de estos ecosistemas genera vulnerabilidad en los derechos de la persona. Por ejemplo, si hay una pérdida de manglar, puede haber a la par erosión costera que genera pérdidas en el derecho a la vivienda, en la salud, en el derecho a trabajar, porque tal vez ya no tienen medios de vida o no van a poder pescar. Es así como se va tejiendo, ¿no? Dentro de estos ecosistemas las vulneraciones. Entonces tenemos los ecosistemas que se ven vulnerables socioambientalmente por la degradación ambiental y después los derechos que se ven afectados por eso. Por ejemplo, los desastres asociados al cambio climático han afectado una serie de derechos, desde la salud, como ya veíamos, como puede ser el aumento de las enfermedades respiratorias o el aumento de la inseguridad alimentaria y la falta de acceso a agua, es otro de los casos que hemos visto. En el caso, hay un ejemplo muy claro de cómo los desastres asociados al cambio climático impactan a las comunidades por la falta de acceso a derechos es el caso de Honduras. Cuando en Honduras llegó el huracán ETA y Iota, ACNUR tiene un informe que hubo un repunte de desplazamiento forzado interno en las comunidades afectadas. Pero este desplazamiento forzado interno no ocurría específicamente por la degradación que hubo, por los árboles o por los daños ambientales que ocurrieron, sino ocurrieron porque las personas, al no tener luz, al no tener agua potable y al quedarse incomunicadas en ciertos territorios, se veían expuestos al rol del crimen organizado y eso hacía que comiencen a salir más justo después del huracán. Entonces ahí vemos como dos factores se intersecan y comienzan a generar estos desplazamientos. Y el último es algo que se ha ido notando y que se habla, pero también se conecta con la falta de acceso a derechos y la degradación del ecosistema, es el impacto a la economía. La crisis climática impacta negativamente la economía, aumenta los costos, afecta la producción agrícola y reduce el acceso a recursos naturales para la supervivencia de las personas.
La economía y la pobreza en sí mismas sí juegan un rol diferenciador en quién se desplaza y quién no en una coyuntura de crisis climática. Entonces, cuando pensamos en estos territorios social que son vulnerables socioambientalmente, estamos pensando justo en estos tres factores: la falta de acceso a una serie de derechos, los impactos económicos, donde la pobreza y desigualdad juegan un rol diferenciador, y ecosistemas, algunos que ya tienen una vulnerabilidad ambiental, quizás por actividades extractivistas o por su ubicación geográfica, y otros que están experimentando actualmente la pérdida de biodiversidad o la degradación de dichos hábitats. Em, y ahí creo que es cuando la Corte Interamericana comienza a decir, bueno, hay muchas formas de movilidad humana y yo creo que eso está bien que se reconozca. Y ellos reconocen, por ejemplo, la posibilidad de que las personas se desplacen forzadamente, es decir, las personas se vean obligadas a salir de su hogar debido a los desastres climáticos o estas condiciones asociadas al cambio climático. Y este desplazamiento forzado puede ser interno en el mismo país, quizás temporalmente, o puede ser permanente y transfronterizo, puede ser cruzar otras fronteras. También se habla, aunque es un concepto, de migración climática o migración ambiental, cuando se asocia que estas personas no están teniendo un desplazamiento forzado, sino mayormente voluntario, y generalmente se lo asocia a razones económicas. Pero ahí mi crítica sería, en realidad, si pensamos en todos estos territorios socioambientalmente vulnerables y sobre todo en las tres características que vimos en la diapositiva anterior, es un poco difícil decir que las personas no tienen un desplazamiento forzado, que todo esto surge de forma voluntaria, porque tienen que existir buenas condiciones y las obligaciones que deben existir, la prevención, adaptación y mitigación deben ejercerse de forma efectiva para que las personas no se desplacen forzadamente. Antes de eso, yo creería que no estamos viendo migración, lo que siempre vemos es desplazamiento forzado. Y esto es así porque parte de la intencionalidad es que no existe una figura que abarque a todos los tipos de movilidad humanas asociadas al cambio climático. Otra de las cosas que se está viendo en Latinoamérica, y la opinión consultiva toca a muy breves rasgos, es la reubicación. La reubicación entendida como cuando una comunidad tiene una transferencia planificada, es una comunidad entera o en su mayoría, digamos, la mayor cantidad de familias de la comunidad, de forma planificada se trasladan a otros lugares que en teoría son más seguros de la vulnerabilidad climática. ¿Qué pasa con esto? No se desarrolla mucho sobre reubicación, a veces lo llaman relocalización, lo llaman reasentamiento voluntario o involuntario. Lo que estamos viendo es que ya hay comunidades que se están desplazando por sí mismas, digamos, si sube el nivel del mar, te desplazas, ya sabes que está al lado de tu casa, o al revés, si ya ves vulnerabilidad por la degradación de un territorio, vives en una quebrada, en algún lugar donde puede ser peligroso coexistir, las familias, las comunidades se están relocalizando, pero dentro de esta relocalización el Estado sí tiene ciertas obligaciones asociadas a esta idea de garantizar la adaptación de las comunidades. Y el último, que también ya lo decían un poco, es la inmovilidad. Esto también no se aborda plenamente en la opinión consultiva, pero dentro de todo este esquema amplio de la vulnerabilidad socioambiental, también hay que entender que hay personas que o quieren permanecer en su territorio ejerciendo el derecho a permanecer, o hay personas que se ven obligadas a quedarse en su territorio. Hay análisis muy interesantes, sobre todo en comunidades en donde se desplazan principalmente los hombres y las mujeres se ven obligadas a permanecer en ese territorio debido a su rol de cuido o estos estereotipos de género que generan este rol de cuido, de quedarse en la casa. Entonces los hombres son quienes salen a buscar trabajo, se trasladan a otras ciudades, mientras que las mujeres se quedan. Dentro de estos roles e impactos diferenciados por el género, ahí se ha observado que, por ejemplo, las mujeres a veces experimentan inmovilidad. Quiere decir que ellas se ven obligadas a permanecer. Y esto es muy complicado porque hablamos que se quedan en territorios que son vulnerables, que tienen esta vulnerabilidad socioambiental.
pero en realidad, como ya hemos visto, debería haber y como dentro de los marcos estatales específicos, normas que comiencen a ver estas formas de movilidad y permitan acompañar a estas comunidades. Lo que hemos observado en la realidad es que los planes nacionales de adaptación al cambio climático, ni las leyes nacionales asociadas al cambio climático, ni los planes locales, municipales, por ejemplo, asociados al cambio climático, consideran a la posibilidad de adaptarse o consideran a la movilidad humana o consideran una forma de adaptación a la movilidad humana. Y esto es preocupante porque eso significa que no pensamos que la movilidad humana y el cambio climático son un factor que están interconectados y eso no se traslada en nuestras políticas regulatorias, que quiere decir que al final no se va a prevenir el desplazamiento forzado, no se van a prevenir las relocalizaciones o reubicaciones, no se van a dar alternativas de adaptación que permitan el goce efectivo de derechos, por ejemplo, no se va a generar la adaptación a los medios de vida en comunidades donde como forma de prevención del desplazamiento deberían. Y es por eso que y yo creo que de aquí hay un largo camino para recorrer, sobre todo en estos territorios. Hay la necesidad de que haya una adecuación normativa a esta opinión consultiva que nos habla, por ejemplo, de la obligación de prevención y adaptación que existe y cómo lo trasladamos esto a los territorios. Y digo esto porque para mí, si pensamos en un caso específico de una comunidad que está en riesgo de desplazamiento por cambio climático, esta comunidad en realidad debería estar acompañada por funcionarios locales y nacionales que analicen cuál es el riesgo de desplazamiento. Si es que hay un riesgo, también cómo podemos gestionar políticas efectivas para que las personas se adapten. ¿Qué significaría esto? Como ya decía, puede ser en el caso del corredor seco centroamericano. Si hay una comunidad que está experimentando inseguridad alimentaria asociada a cambios climáticos en la forma de agricultura, quizás puede ser adaptación de los medios de vida como una forma de prevenir este desplazamiento. Pero nada de eso está sucediendo y en realidad hay mapeos muy interesantes sobre los programas nacionales de gestión de los desastres que observan que normalmente la prevención del desplazamiento no es uno de los factores que se consideran. Y peor aún en países como Guatemala, donde no existe todavía una ley de desplazamiento forzado interno. Entonces, digamos, este criterio, aunque importante, todavía no se traslada a nivel local. El segundo criterio que no se traslada y que todavía existe una brecha muy grande para comenzar a proteger a estas personas es que el cambio climático, sobre todo en estos territorios, es un factor de expulsión. Quiere decir que es una causa estructural de la movilidad humana que genera movilidad humana forzada. Y aunque la opinión consultiva sí reconoce que la degradación ambiental y la falta de medidas razonables en la adaptación generan diversas formas de desplazamiento, incluyendo la posibilidad de tener desplazamientos forzados, lo único que dice la opinión consultiva es puede haber desplazamientos forzados y se requiere garantizar el derecho a la protección internacional y el principio de no devolución. ¿Qué dice este principio? Que no pueden devolverme a un país donde mi vida, integridad personal o libertad estaba en riesgo. Sin embargo, cuando uno comienza a observar lo que está pasando actualmente en, yo diría, las políticas de control migratorio de Latinoamérica, lo que se observa es que en general se busca restringir esta protección internacional. Es muy difícil ahora en muchos países acceder al refugio, es muy difícil que se haga o que una persona pueda acceder a un caso o a un juez que le permita demostrar su caso de no devolución. Los estados casi no garantizan esto y estamos viendo experiencias como devoluciones masivas, deportaciones, detenciones migratorias. Entonces, si eso ya es difícil para una persona, digamos, refugiada, que tiene un caso de persecución asociada a opinión política o un caso de refugio muy común,
Imaginémonos cómo va a ser de difícil para una persona que se desplaza por la coyuntura del cambio climático. Es muy difícil de probar, es muy difícil de decir o de exponer eso y hay una experiencia muy interesante en México que las organizaciones mexicanas, sobre todo para personas provenientes de Centroamérica, trataron de hacer un formulario base de qué preguntas hacer a una persona para ver si se desplazó también por el cambio climático, porque es algo que cuando tú tenías la entrevista de reconocimiento o de para ver si tienes un caso de refugio, normalmente las preguntas están muy asociadas a criterios específicos que no necesariamente se interpretan dentro de toda la complejidad de la movilidad humana asociada al cambio climático. Entonces, no es que alguien venía y decía, yo soy refugiado climático. En realidad, son una serie de preguntas que permiten identificar varios criterios que te hacen entender que ese territorio del que la persona sale tiene vulnerabilidad climática, pero no siempre se habla de que el cambio climático fue un factor. Y además, quizás ese fue un factor que se sumó a otros factores, como en el caso de Honduras que les contaba. Em, Otra de las cosas importantes es que, y como ya les decía, no se considera dentro de la opinión consultiva el tema de la inmovilidad. No se habla mucho y no se habla en específico del derecho a permanecer, que es como más coloquialmente se lo está hablando y no se da este reconocimiento, pero tampoco se habla específicamente de qué pasa con las personas que no pueden acceder a estas políticas de adaptación climática. Y ahí en general hay una brecha muy importante, sobre todo en aquellas comunidades que no pueden moverse simplemente por diversas razones. Quizás algunas sea por asociación específica a su territorio, otras porque justamente hay estos roles de género que impiden que ciertas personas se muevan. Y al final, de nuevo, retomando la debida diligencia reforzada, es que frente a estos riesgos climáticos graves, los estados deberían actuar de forma anticipada, incluso sin certeza científica total, digamos, deberían anticiparse. Entonces, si hay el huracán Eta y Iota y salen 10.000 personas de un país, debería anticiparse el estado en primero de que no hubo adaptación, no hubo prevención, debería prevenir, adaptarse, pero debería también anticipar bajo esta debida diligencia que uno de los riesgos climáticos es el desplazamiento forzado, algo que no está sucediendo. Y ahí lo que hace es que no se genera ningún tipo de protección internacional. Entonces las personas, sobre todo a ellas donde cuando salen por casos ocasionados al cambio climático, se les hace muy difícil probar por qué salieron, probar que hay un nexo entre su salida y el cambio climático. Nadie y ningún sistema de protección internacional o de reconocimiento del refugio o las visas están preparados para asumir que una persona llegue y diga, yo me desplacé por cambio climático, quizás por el huracán, porque no tenía comida, porque no tenía ingresos. Pero todo eso sí está asociado al cambio climático, como vimos, pero no, en los marcos normativos ni las instituciones en realidad están preparadas para generar este hilo conductor que estamos viendo, de cómo los ecosistemas afectan los derechos y la economía, ¿no? Y creo que si uno regresa es muy claro este enlace, por eso comenzamos con ese enlace, pero en general, tanto las normas, incluida la opinión consultiva, no consideran la importancia de volver a este análisis de cómo se interconectan las causas. Em, de ahí, pues algo interesante que no quería dejar pasar es que también se habla del derecho a un clima sano y obviamente las comunidades que se están desplazando debido al cambio climático no pueden garantizar este nuevo derecho que la opinión consultiva crea, que es el derecho al clima sano, es decir, un medio ambiente saludable, lo que incluye un clima que favorezca la vida y el bienestar de las personas. Pero creo que es un derecho importante porque también podría generar otro tipo de obligaciones con el desarrollo posterior, puede haber desarrollos judiciales y demás. Y de ahí también hay otros instrumentos normativos, además de la opinión consultiva, quizás es el instrumento que por el control de convencionalidad y por la forma en la que los estados operan, va a ser más fácil de implementar, pero hay otros instrumentos que también ya vienen reconociendo cosas muy similares a la opinión consultiva. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene una resolución.
los relatores o procedimientos especiales de Naciones Unidas, como la relatora contra el desplazamiento forzado interno, tiene otra resolución, tiene varias en realidad sobre cambio climático, la relatora de cambio climático, y así una serie de instrumentos específicos, y todos regresan a lo mismo. Creo que las obligaciones de prevención de desplazamiento, la importancia de proteger el catálogo de derechos de las personas y también esta necesidad de garantizar formas de protección internacional, sobre todo a aquellas personas en situación cuando después de que se desplazan de cuando existe un desastre. Em, pero esas exigencias legales que hemos estado hablando, como ya les decía, no aparecen a nivel local, no aparecen a nivel nacional y cuando uno se acerca a las autoridades, en realidad lo que se puede observar desde los marcos nacionales hasta internacionales es que es muy difícil establecer esta conexión. También porque cada territorio es diverso. Lo que está pasando en el territorio A debido a la subida del nivel del mar en Panamá no es lo mismo que está pasando en México debido a la subida del nivel del mar. Hay ciertos patrones comunes y yo creo que eso es importante retomarlo, pero no existen ni normativas especializadas, tampoco hay alguna regulación específica. Entonces, lo que estamos viendo es territorios socioambientalmente vulnerables que se están moviendo por muchas razones, pero obligaciones que están muy, yo diría, muy en la atmósfera, muy lejos de lo local y la necesidad de trasladar estas obligaciones a lo local. Y hay diversas formas de hacerlo. Pueden ser a través de litigios, puede ser a través de reglamentos, de políticas públicas, etcétera. Pero creo que es importante notar cuáles son los vacíos fundamentales que hay en la protección, pensando en la forma en la que se configuran estos territorios. Y ahí yo quería como solo brevemente para poder también pasar a preguntas o conversar un poquito, es hablarles de los vacíos en la protección que yo identifico. Primero está el hecho que la movilidad humana a veces solo se la asocia a migración, ¿no? Y esto es importante notarlo porque se ignoran todas las causas estructurales y también se ignora cómo se va juntando, digamos, la, la decisión de desplazarse con la falta de políticas de adaptación, con la falta de acceso a una serie de derechos como agua potable, seguridad alimentaria, vivienda, trabajo. Y todo eso hace que esto no sea solamente migración, sobre todo en estos territorios donde no hay estas políticas y ya tienen una vulnerabilidad histórica. La otra es que no hay una causalidad clara, ¿no? A veces se espera que las personas que se desplazan en este tipo de coyuntura puedan decir, y eso ya lo he dicho, sí, yo soy refugiado climático. Eso no va a suceder porque es muy difícil, incluso para la construcción de un caso de litigio o de un caso de incidencia, que es algo que nosotras estamos haciendo, no es tan fácil construir este análisis causal porque a veces no hay ni siquiera información suficiente. Y hay análisis muy interesantes de las escuelas de geografía de distintas universidades que permiten o te dan unas luces de, bueno, aquí el cambio climático sí está jugando, pero no necesariamente análisis sobre esos territorios. Entonces es difícil decir las personas que se trasladan de la comunidad del Bosque Tabasco en México se trasladan por cambio climático. Cuando se dijo eso es cuando la comunidad logró a través de una universidad hacer estos estudios. Entonces, todavía yo creo hay una dificultad de generación de evidencia que permita buscar otro tipo de reparaciones. Y esto no solo le pasa a una comunidad, es el problema en general de cómo se gestiona los datos o la información digamos, cambio climático, sobre medidas climáticas. Y eso es muy importante y es algo que la opinión consultiva sí aborda porque esto es la base de poder obtener justicia o reparación. También otra de las cosas que estamos viendo actualmente en el continente es que hay muchas reubicaciones o relocalizaciones o reasentamientos involuntarios, como ustedes le quieran llamar, de comunidades que se producen y quedan ahí. ¿Qué quiero decir con esto?
A veces se piensa que las relocalizaciones que se producen de una comunidad a otra son como el máximo para alcanzar, ya me dieron una nueva casa, ya hasta ahí quedaron mis obligaciones internacionales, ya con eso me cumplieron todos los derechos, todo está perfecto. Y en realidad no es así. La relocalización, si bien debe garantizar el derecho a la vivienda, debe considerar otros factores que se asocian a una serie de derechos. Por ejemplo, ¿qué pasa con las comunidades que vivían en el mar y ahora no viven? Perdieron su forma de vida, ya no se les garantiza su derecho a la memoria. Ahora, ¿qué pasa con los niños? ¿Siguen existiendo las mismas dinámicas en el tejido social de estas comunidades o no? Entonces, a veces se piensa que la reubicación o dar una nueva casa ya soluciona todo o que ya no estés en un albergue, sino ya te dimos una casa y con eso se acabó. Pues no, es un vacío en la protección, pero sí hay estándares internacionales que hablan la importancia de tener una reparación adecuada que vaya más allá del hecho de obtener una vivienda y ser relocalizado a una vivienda. Otra de las cosas es la carga de la prueba sobre los territorios. Si bien la Corte reconoce que es difícil y genera esta estándar de sobre la previsibilidad del daño climático, no se establecen reglas claras sobre cómo probar que un territorio es inhabitable o que un retorno es inseguro. Y eso es difícil porque entonces, ¿cuál es la vara en la que nosotros podemos decir aquí esta persona está en riesgo su vida o integridad personal si es que regresa a este territorio? Es muy difícil de saber eso y eso genera una carga de prueba muy difícil a los mismos territorios. Y yo creo que los territorios conocen conocen su geografía, conocen su medio ambiente, conocen, y ellos pueden, digamos, documentarlo testimonialmente, documentarlo a través de sus vivencias, pero no necesariamente esa va a ser una prueba suficiente para garantizar otro tipo de protecciones, porque el mismo sistema jurídico está construido así. Em, Como les decía, también no se reconocen otros derechos en juego. Uno de los derechos que a mí personalmente me parece muy interesante y que no se habla mucho es el derecho a la memoria en un contexto de desplazamiento climático. ¿Qué cosas perdemos o qué memorias son importantes rescatar después de que una comunidad se desplaza por el cambio climático? em, ¿Cuáles dinámicas pueden perderse? ¿Cuáles dinámicas hay que garantizar a través de la garantía del derecho a la memoria para este contexto o coyuntura? ¿Cómo garantizar el derecho a permanecer? Ya les decía, no está reconocido jurídicamente per se, pero ¿cómo garantizamos este derecho? Y de ahí lo mismo la inmovilidad. Y finalmente, creo que también y como repensando de nuevo en el territorio y en estos territorios que habitamos, primero creo que una de las cosas que más falla esta opinión consultiva es que no observa los roles que tiene el extractivismo y la racialización o en general, yo creo que omite observar, por ejemplo, el rol del racismo ambiental, porque estas comunidades son las más afectadas. ¿Por qué no las comunidades blancas de Estados Unidos viven las mismas afectaciones, ¿no? Porque ellas sí pueden acceder a políticas de adaptación, a mecanismos de adaptación, porque ellos no están combatiendo el extractivismo, no tienen que defender sus territorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, omite hacer esta relación que creo que es muy importante sobre el racismo ambiental, la falta de acceso a territorios y el extractivismo para observar la movilidad humana, en específico me refiero a eso. También omite la importancia de tener sistemas que permiten generar registros o alertas sobre el desplazamiento climático. Creo que de las principales cosas que están sucediendo es que las diversas formas de movilidad humana asociada al cambio climático se ven invisibilizadas justamente por la falta de registros y también la falta de entender cómo es la mejor manera para registrar e identificar estos casos. Y el último también es la responsabilidad histórica, porque si pensamos, es muy difícil decir, bueno, voy a exigir a este país que me adapta al cambio climático. Quizás este estado en sí mismo no tenga las capacidades, y mucho se habla de esto cuando se piensa, por ejemplo, en países como Haití. Haití, dentro de su falta de estabilidad democrática, de su falta de acceso a derechos, no tiene capacidad real para poder responder a
la emergencia climática y eso implica que muchos de los desplazamientos también son desplazamientos asociados al cambio climático, pero tampoco ha tenido la responsabilidad en la generación o en la emisión de gases invernadero que generaron el cambio climático. Y ahí es donde esta conexión también debe comenzar a explorarse. ¿Cómo garantizamos que los países que más contaminan también sean los países que respondan frente a la movilidad humana climática? Y lo que estamos viendo es lo opuesto. En realidad hay países que contaminan más y son los que lideran la criminalización, la detención migratoria a las personas migrantes o refugiadas. Entonces, ahí hay bastantes como dificultades, yo diría. Y lo último es que en general, al no haber datos suficientes, tampoco se garantiza que existan el derecho a la participación y a la consulta efectiva de las comunidades afectadas. Y esto es fundamental porque una política nacional de adaptación o cualquier política de adaptación, de prevención de la movilidad humana o del desplazamiento y de atención al desplazamiento no van a ser eficaces si no tienen la participación de la comunidad. Y entonces, si no tenemos una política y tampoco se escucha a las comunidades, lo que estamos haciendo es que en general no vamos a construir una protección efectiva porque no se pueden adaptar estas obligaciones o generar acciones específicas a estos territorios socioambientalmente vulnerables, lo que hace que todo esto pueda quedar en un incumplimiento. Entonces, con eso, yo creo que ya estoy. No, quería ahí preguntarles, no sé si dentro de todo esto se les ocurre un ejemplo, solo uno, de cómo esta vulnerabilidad socioambiental se está generando y cuáles son las obligaciones, más allá de la opinión consultiva, que ustedes ven que no se están respetando o que deberían respetarse. Muchas gracias, Gabriela. Si tienen preguntas o quieren intervenir, pueden levantar la mano que tenemos unos minuticos para ello. También para dar respuesta a la dinámica que nos propone Gabriela. Carlos Fuentes. Hola, buenas tardes. Pues entré un poquito tarde porque estaba en una llamada con un participante de un programa, pero y pues no lo podía cortar. Pero de lo que logré escuchar me resonaron algunos puntos, en particular con el trabajo que realizamos en la zona norte de San Pedro Sula, Honduras. Particularmente, bueno, creo que lo más sonado fue y más reciente fueron como los huracanes Zeta y Iota. Y a nivel de protección, que es la parte que nosotros trabajamos desde Consejo Noruego, pues anoté aquí tres puntos bien importantes a tener en cuenta que van en consonancia con lo que Gaby estaba mencionando, ¿no? El primero es que muchas personas, a medida nosotros nos acercábamos y realizábamos entrevistas, eh, nos dábamos cuenta de que se habían movilizado a una zona de riesgo en el sentido de la incidencia de desastres naturales y afectación climática por el bajo costo, porque habían sido personas que se habían tenido que desplazar probablemente por una situación de riesgo y de seguridad. Entonces, que en ese momento no encontraban quizás como una opción accesible y que pues ni modo, les tocó irse a esa zona por cuestiones de costos, aunque eso representara un riesgo, ¿verdad? Eh, También el contrario, ¿no? También nos dimos cuenta de personas que cuando salen de la zona de riesgo a nivel de cambio climático, de afectación climática, se movilizan a una zona que igual sea cómoda, más que todo tiene que ver con la parte de económica, pero que representa otro tipo de riesgos, ¿verdad? Ya no afectación por cambio climático, sino que ya cuestiones que tienen que ver con seguridad, presencia de grupos armados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Em, y también otro elemento que no se suele tomar en cuenta también, y más que todo por parte de las autoridades, y de lo que hablaba Gaby respecto a la preparación que se pueda tener o la respuesta que se pueda tener en una situación que requiera una respuesta de emergencia,
es que el desplazamiento inmediato a veces a los albergues o a los centros no está capacitado o no está habilitado para cubrir la dignidad de las personas o también ver la parte de protección, ¿no? Garantizar, por ejemplo, qué tan accesibles son los sanitarios, qué tan, que se cruzan de repente personas que viven en una comunidad que tiene frontera con otra comunidad y pues eso puede llegar a provocar algún tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, todos esos análisis siento que en la práctica no se realizan o si se realizan, no se realizan de forma tan acuciosa y pues son elementos que también hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Entonces, ese es como mi aporte y pues muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Creo que estuviste muy claro en visibilizar, digamos, cómo primero esta relación que les hablaba entre cambio climático, vulnerabilidad socioambiental y el desplazamiento o la movilidad humana. Y eso porque yo creo eso, ahí diste el ejemplo claro, las comunidades más pobres, así sea un lugar donde hay un riesgo claro de que viene el nivel del mar o que esta zona puede tener deslaves o esta zona puede haber incendios, van a ir a estos lugares y ahí la pobreza y la desigualdad histórica generan un factor esencial. Y de ahí los otros dos ejemplos creo que justamente observan cómo desde el inicio hasta el final hay este rol, por un lado, de garantizar la prevención, ¿no? Y tomar estas medidas de prevención del desplazamiento, pero también de adaptación. Y del otro lado, una vez que ya existe el desplazamiento, se activa toda esta, yo diría, catálogo de obligaciones de protección que permitan generar soluciones duraderas. Y lo que vemos es un estado, y muchas veces en la mayoría de países asistencialista, de que llegó la emergencia, voy a llegar, llevarte un albergue, ofrecerte 5 casas y se acabó. Pero el cambio climático, al generar impacto sostenido en estos territorios vulnerables, yo creo que sí requiere políticas, normativas y el acceso efectivo y constante a una serie de derechos y una evaluación también. Es algo un poco de cómo se utiliza esta debida diligencia climática que habla la opinión consultiva, pero que todavía, como tú bien dices, no se está aplicando a lo local. Súper, muchas gracias, Carlos y Gabriela. ¿Hay alguna pregunta adicional? O igual no se preocupen que al final también tendremos otro espacio por si también tanta información aún se sigue procesando y pues no hay presión tampoco de hacer preguntas por ahora, sabiendo de este espacio al final. Si no hay ninguna... Ah, sí, Santi, aquí. yo tengo una. Sí, tienes la palabra. Nada, es como tú, Gaby, mencionabas justo este tema de protección y sé que es algo que hemos trabajado mucho, pero me genera mucha curiosidad como en la opinión consultiva, a pesar de que la Declaración de Cartagena ya también te brinda otras cosas como que hay una violación masiva de derechos, como, como no se puede llegar a dar una mayor interpretación de lo que ya tenemos, ¿no? Eh, y de pronto también quería ver cómo esto se conecta con lo que sacó la CIDH, si hay elementos que nos sirvan para trabajar también con lo que ya sacó la CIDH en diciembre del 2024 también, y si encuentras conexiones que puedan servir en estos dos instrumentos. Sí, no, muchas gracias. Creo que no pude andar en eso, pero es muy importante como repensarlo, ¿no? Para mí, creo que algo en lo que las tres, tanto la opinión consultiva como la resolución de la CIDH y en general las resoluciones de procedimientos especiales, como la del relator para migrantes, las tres concuerdan en que el desplazamiento forzado transfronterizo puede dar como lugar a casos de protección internacional. Y creo que hay una intencionalidad de no llamarlo refugio, y ahí, con mucha sinceridad, no tengo una posición necesariamente que sí debe ser así o no debe ser así. Creo que, y esto lo digo porque en Latinoamérica yo creo que el refugio es una figura esencial, importantísima, que te da acceso a otros tipos de derechos. Te da acceso a un carnet de refugiado que te permite, por ejemplo, acceder a la salud, quizás en países como en Costa Rica, Colombia, Ecuador. O sea, este documento, este reconocimiento del refugio sí te da un acceso a otra serie de derechos y por eso es importantísimo.
pero también reconozco que la complejidad del desplazamiento forzado climático hace que tal vez la figura del refugio no sea la más efectiva porque va a haber territorios que van a ser imposibles de habitar. Y esos territorios ya no entran, o esas personas quizás ya tengan un perfil con más necesidades de protección que un refugiado. Y esto lo digo porque el refugio actualmente está siendo muy debilitado y todos aquí creo que estamos en esa misma concordancia. Entonces, en este debilitamiento del refugio puede ser o no puede ser. Para mí hubiese sido ideal que la Corte Interamericana utilice la definición ampliada de Cartagena. Creo que hubiese sido un estándar base que nos hubiese permitido entender, digamos, que la figura ideal es el refugio. Ellos solo hablan de protección complementaria y de estas diversas formas de movilidad, pero no específicamente no dicen utilicen Cartagena para el refugio. Y es algo triste porque hubiese sido el momento esencial, como la interpretación más protectora, yo creo, en el contexto latinoamericano, pensando cómo se ha dado el desarrollo de Cartagena como una ampliación a la figura del refugio. Entonces no es algo nuevo, eso ya ha existido y sobre todo en el contexto donde se generan diversas vulneraciones de derechos, la falta de acceso a una serie de derechos, agua, vivienda, salud, educación, sí genera una violación masiva de derechos humanos. Pero ese análisis creo que también hubiese sido bueno acompañarlo de cómo se puede cargar, como revertir o dar la vuelta a la carga de la prueba para que no sea una persona, o la persona que se desplaza la obligada a tomar. También cómo se pueden hacer procesos más justos de reconocimiento de este tipo de refugio. Y en realidad nada de eso hay. Entonces, la pregunta sería, ¿seguimos luchando por esta figura que está siendo tan debilitada para el desplazamiento climático o es mejor otra figura? Y la verdad, yo no tengo la respuesta. Creo que a mi criterio personal, lo ideal hubiese sido que la Corte se pronuncie así. No hubo este pronunciamiento y eso genera que lo que veamos en los siguientes años va a ser un aumento tal vez en las visas humanitarias climáticas, como algunas visas que ya hay. Vamos a ver este tipo de aumentos, pero de nuevo, son figuras temporales que a veces se cancelan, que son solo para ciertas nacionalidades. Hemos visto que estas visas no necesariamente son la figura ideal y efectiva. em, Así que, pues eso, es la gran pregunta, cómo proteger a las personas que se desplazan transfronterizamente. Y yo hubiese esperado que la opinión consultiva lo diga, pero no, no lo dijo y deja una brecha bastante grande, que lamentablemente no creo que como sociedad civil todavía la podamos subsanar si es que no hay una interpretación normativa que reconozca esto. Súper, muchas gracias. Eh, entonces, si les parece, bueno, para tener en cuenta, y primero, también muchas gracias, Gabriela, por tu generosidad y también por todo lo que nos compartes. Esto sin duda también un poco la contextualización de esta sesión es porque gran parte de todas las sesiones que vamos a tener están curadas para conectarse entre ellas, incluso este reconocimiento de todos los vacíos que se presentan tanto en la opinión consultiva como también las preguntas que han surgido alrededor de otros instrumentos o incluso también de los estándares que están fijados pero no han sido considerados. También, por ejemplo, se van a abordar el 19 de febrero que tenemos una sesión especialmente enfocada en incidencia, pero esto claramente conectado también desde las voces de las comunidades que son justamente las que tienen que posicionar estas discusiones y además también relevarlas en un ámbito más público para que puedan ser tenidas en cuenta y sobre todo sean consideradas sus necesidades como se considera también en esos vacíos que se han identificado. Entonces, si les parece, para poder aprovechar también mejor el tiempo, si tienen alguna pregunta, aún tenemos un tiempo al final de la sesión, pero si les parece, podemos entrar a un receso de 5 minutos para que vayan al baño, puedan tomar algo. Volvemos y ya entonces vendríamos con las intervenciones de Sandra y de Dagoberto para poder continuar esta maravillosa conversación. Entonces, si les parece, nos vemos en 5 minuticos muy puntuales para que podamos aprovechar el tiempo y ya nos veríamos entonces. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces continuamos con nuestra sesión. Como les comentábamos, entonces tenemos esta segunda parte que justamente es ver y entender cómo estos vacíos que se consideran tanto en el ámbito jurídico como en la discusión política internacional o incluso dentro de los mismos contextos nacionales de los países de Latinoamérica y el Caribe
eh, se contemplan. Ahora lo que deseamos es abordarlo desde la visión de las comunidades, particularmente con el caso de Cedeño. En esta ocasión, como les comentábamos al principio, nos acompaña Goberto. Eh, Él es parte de la Mesa de Adaptación Climática de la Comunidad de Cedeño, y también nos acompaña Sandra, eh, quien también hace parte de la Mesa de Adaptación Climática de la Comunidad de Cedeño, Honduras, quien también nos abordará su discusión desde sus propias voces y alrededor también de la situación que se presenta en este caso. Entonces, entiendo que hay una presentación que yo apoyaré para poder movilizar. Me confirman si ven la presentación, y aquí entonces el micrófono es de ustedes. Muchas gracias por participar en esta sesión y muy emocionados y contentos de poderles escuchar y también poder tejer y conversar y caminar la palabra con este hito. Sí. No, no está bien, confirmo. Oye, Aquí estamos. Ya pasó, ¿no? Sí. bueno, muy buenas tardes. Primeramente agradeciéndole a Dios por la oportunidad que nos dan. Mi nombre es Dagoberto Majano. Muy agradecido de antemano con ustedes porque los están atendiendo en este comunicado que estamos haciendo. Pues agradecerle infinitamente a CDH también porque es parte importante en nuestra comunidad. Lo hemos aceptado como un líder más en nuestra comunidad. Ha sido un bastión muy importante. Nosotros, pues, en la comunidad de Cedeño, sí teníamos indicios de lo que queríamos, pero nunca habíamos tenido la oportunidad de poder entrar muy seguramente con la oportunidad que nos dio CDH para poder ingresar y de entrar a nuestro territorio. Habían de entrado muchas personas, pero nunca con la intención que CDH ha podido de entrar. Quiero contarles que, bueno, nací y crecí en Cedeño y amo tanto a mi comunidad como mi misma propia vida. Es muy problemática la situación que tenemos en nuestra comunidad, pero ahí estamos. Estamos queriendo decirles de que desde el año 1980 venimos arrastrando una tarea muy dura, fuerte, con una gran población que es tan dedicada a la pesca, pero hemos tenido muchos problemas. Al final de la jornada, pues pensábamos que estábamos perdiendo la batalla, pero hemos estado ubicados dentro de lo que es la comunidad, y lo más importante es que estamos formados como Mesa Nacional del Cambio Climático, de Justicia Climático, perdón. Eh, Nos sentimos muy alegres porque tenemos personas muy importantes dentro de nuestra comunidad y dentro del organismo de CDH, pues hay mucha conexión y estamos muy alegres. Estamos muy alegres con la situación que está surgiendo porque quiero comentarles que sí tenemos, como se llama, ya algunos petitorios dentro del municipio de Marcovia, que queda en Cedeño, dentro de algunas secretarías que tenemos aquí en Honduras, y eso es muy importante. Y tenemos un plan estratégico donde vamos a ir empezando a darle forma a esta situación, y muy agradecidos con ustedes porque nos están apoyando, nos están dando esta oportunidad para expresarlos y poder solventar alguna situación. Así también le voy a dar el espacio, vamos a ir intercambiando con mi compañera Sandra para ir tomando, como se llama, momentos que vayamos ampliando la situación que está surgiendo en Cedeño. Hay mucha historia, mucho trabajo, muchos argumentos que tenemos para ir comentando. Compañera. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Lilian Reyes y bueno, igual soy su coordinadora de la Mesa de Justicia Climática. Pues como dijo mi compañero, agradecidos con Dios, con CDH y con ustedes por la apertura que nos han dado. A ustedes la apertura para poder nosotros alzar nuestra voz, y a CDH
que es fundamental para nosotros, porque nosotros sí hemos trabajado, hemos luchado, pero nunca habíamos tenido un apoyo directo como lo tenemos con CDH. Cuando el compañero Dago dice han llegado, es que han habido tantas organizaciones que han pasado por Cedeño, pero solo han hecho para su conveniencia, sus proyectos, su tiempo que ellos tienen, sus proyectos, pero CDH ya lleva ratito con nosotros y hemos ido, CDH es la organización que ha ido escuchándonos, escuchando nuestras peticiones, nuestros objetivos que tenemos, lo que queremos hacer, lo que queremos lograr para nuestra comunidad. Entonces, con ellos nosotros teníamos empíricamente, dábamos fechas y todo, pero nosotros, gracias a Dios y a ellos, ahora tenemos una línea de tiempo, que eso es importantísimo para nosotros. Desde el 70 hemos ido tomando cada vez lo que Cedeño comenzó en 70, en el año 1970 ya, para decirle, empezó como empezaron las marejadas y se avanzaba un poco el mar, pero no era tanto. Cuando en el 74 con el FIFI, eso fue un buen avance que hizo. Luego vino, después del FIFI, vino en el 86 otra huracán que se llamaba Gilbert. También hizo una gran devastación, pero para entonces había barrera viva, estaba lejos el mar, las casas, entonces había espacio, pues. El mar avanzaba y uno no se daba cuenta que el mar venía avanzando, porque había espacio suficiente. Luego, cuando ya llegamos al 98, que vino el huracán Mitch, allí hizo un buen avance. Y si ustedes se dan cuenta, del 74 al 86, al 98, nosotros hemos ido recopilando toda esa información, hemos hecho esa línea de tiempo. ¿Quién nos ayudó? CDH, porque nosotros igual hablábamos con todas las organizaciones y dábamos lo mismo y decíamos y mirábamos que el mar avanzaba, pero no, nosotros no entendíamos porque para entonces no se hablaba de cambio climático. A partir del 98 ya se empezó a escuchar un poco el cambio climático y ya empezamos a entender, pero nosotros ya como caer en cuenta de las cosas fue en el 2015, que fue un avance drástico, fue descomunal. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ese 2015 fue el que nos arrasó con todo, porque realmente ahí se llevó restaurantes, hoteles, pistas, porque había de todo, escuela, campo de fútbol, el centro de salud, la posta policial, se llevó un parquecito que había, o sea, todo lo que Cedeño implicaba Cedeño. Y si ustedes han logrado ver algún documental, algunas fotografías de cuando el 2015, porque de antes, recuérdense que antes no habían cámaras, no había, y hacían algunas tomas, algunos aficionados, pero nadie resguardaba y todo eso. Pero eso nosotros ya del 2015 para acá sí hemos como ya más en serio, más en serio. Y con el compañero ha sido una lucha, no ha sido fácil. Escuchando lo que estaba relatando ahorita Gabriela, nosotros como que estamos en la misma sintonía, en la misma línea con ella. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros estamos en esa lucha ahora con CDH, gracias a Dios y a CDH. No nos vamos a cansar de decir, ustedes o algunas personas dirán, ¿por qué tanto hablan de CDH? Porque es que estamos agradecidos y seguimos y continuamos con ellos y queremos que sigan apoyándonos. ¿Por qué? Porque es la única organización
que ha dedicado tiempo, dinero y esfuerzo, porque recuérdense que a veces trabajamos hasta tarde y a los empleados solo se les paga hasta las 4 de la tarde y de allí para allá el tiempo que ellos nos dan es gratuito. Entonces nosotros vemos el empeño de toda la organización, de todo el equipo de CDH y es digno de agradecer, y nosotros los avances que hemos ido dando son grandes, les podría decir, porque ahora este espacio, nosotros cómo anhelábamos tener un espacio en un foro así para que nuestra voz se escuchara, la lucha que estábamos haciendo, los desastres que estábamos, Cedeño que estaba desapareciendo a vista y paciencia de todos los gobiernos que han ido pasando uno a uno y nadie nos tomaba en cuenta y nadie escuchaba. Ahora con CDH, como decía el compañero, ya hemos ido, tenemos todo bien organizado, tenemos objetivos, tenemos visión, sabemos lo que queremos, cómo lo queremos, dónde lo queremos, que es lo más importante, porque es que es fácil ir a decir, no, a esta gente la vamos a reubicar y la vamos a llevar a tal parte. No, nosotros estamos pensando en la reubicación, reivindicación de estas personas que estamos, ya quedamos bajo el mar, nuestras viviendas, porque yo ya tengo, es la tercera desplazamiento que yo he tenido. La tercera vez, ya ahorita pues ya estoy con ya tengo una casita más afuera. Pero con esto que estamos llevando la línea de tiempo, el deshielo de los glaciares y todo lo del cambio climático, nosotros sabemos que para el 2029-30 vamos a tener algo igual o más grande que el 2015. Dios primero, no sea así, nos equivoquemos. Pero miren, nosotros no somos profesionales en cómo les diría, en saber, en pronosticar, pero con nuestra experiencia de años, lo que hemos vivido, nos atrevemos. Y con lo que leemos y escuchamos del cambio climático, nos atrevemos a decir eso. Porque nosotros cada año para septiembre decimos, gracias a Dios no pasó nada, septiembre, octubre, que son los meses que siempre nos hace, ya entrando de mayo a octubre, nosotros son los meses que estamos, como quien dice, con el alma en vilo. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a huracanes, a marejadas, y eso nos destruye, porque Eta y Iota veníamos como ya restaurándonos y allá teníamos, muchos de nosotros teníamos negocios porque nos dedicamos a la pesca, al turismo, al ecoturismo, y nosotros nos dedicamos a diversas para sobrevivir. Es triste tener un local, uno tener algo donde trabajar para ir sobrellevando esta situación y quedar otra vez en la calle sin nada. Es como ir resurgiendo de las cenizas. Entonces, para nosotros, por eso decimos CDH es la organización que nos escuchó y supo lo que queríamos realmente, supo que nosotros lo sabíamos todo, teníamos todo, pero no sabíamos dónde, porque es que nosotros sí lo presentábamos a las organizaciones, a la alcaldía, a diferentes organizaciones del Estado, gubernamentales, no gubernamentales, pero recuérdense que 4 años un gobierno está y nosotros lo presentábamos y ya nos decían sí, sí, y nos daban, como decimos por nuestro lado, por mientras estábamos solicitando. Pero ahora ya vemos como que más luz, porque solo este espacio para alzar nuestra voz y decir, estamos perdiéndonos en Cedeño. Cedeño quedó bajo el mar, estamos en la orilla de Cedeño. Mi compañero va a continuar con lo de
trabajos de la pesca, que eso es duro para la mayoría de los hombres en Cedeño. Bueno, muchas gracias. Retomando la situación que hemos tenido, pues es muy crítica la situación y realmente tenemos fijamente las necesidades que tenemos planteadas. Las necesidades que tenemos planteadas es la reubicación de nuestra comunidad, pues no tenemos un espacio donde alojarnos, ya no saben las lanchas donde están, esa es una, el mar nos viene retrocediendo y no tenemos a dónde, cómo se llama, ubicarlo. La otra situación es que nosotros necesitamos no estar tan distante de lo que es la pesca, porque la pesca y un poco del turismo es lo que sabemos hacer en nuestra comunidad y estamos dispuestos a seguir haciendo la pesca porque hablando de los gobiernos, ningún gobierno nos ha apoyado en decirlos, le voy a dar un subsidio de combustible, le voy a dar alguna bonificación, aunque algunos grupos se organizan, pero pocas son las intenciones que tiene, como se llama, el gobierno para nosotros. Tenemos problemas porque no tenemos eh, peces en nuestro golfo, no tenemos dónde salir a mar abierto, no tenemos ese espacio. La gran problemática que ha venido desde el 78 es que hubo la gran deforestación, la construcción de los manglares, la construcción de las lagunas camaroneras. Ha habido mucho desorden en la destrucción del manglar y ahí era donde tenía el anidamiento las especies, pues hemos quedado en eso, pero seguimos en la lucha, hemos estado en eso, llegó la migración, emigración para viajar a otros estados, pues muchos compañeros salieron de viajes, a algunos les ha ido bien, a otros les ha ido mal. Hoy en esta situación, pues están regresando algunos compañeros y lo que saben hacer es pesca. Tenemos mucha cantidad de, ¿cómo se llama?, de compatriotas que están viniendo y vienen adentro a hacer la misma faena que pueden, no traen otro proyecto que hacer. Tenemos esa problemática porque hay mucha abundancia de pescadores. Necesitamos tener por lo menos otros proyectos alternos como crianza de pescados en pecera, crianza de camarón. Tendríamos que ver qué podemos hacer con esos compatriotas porque no podemos, ¿cómo se llama?, seguir así. Mucha gente se está yendo, está vendiendo, ¿cómo se llama?, su propio terreno que tienen porque no hayan la salida para vivir en la comunidad. Es una situación crítica y los gobiernos no hacen nada para nuestra comunidad. También quiero explicarles que no tenemos la educación, por eso estamos solicitando una reubicación y que tengamos eh, algunas metas fijadas como proyectos alternos, salud, educación y que sea de calidad porque nos merecemos el primer derecho que tenemos como personas a la vida, vivir en una vivienda digna, tener posibilidades de vivir bien con nuestras familias, pues realmente tenemos muchos problemas en nuestra comunidad. Queremos decirles también de que tenemos la problemática con los gobiernos en el área que nos corresponde entre El Salvador y Nicaragua. No podemos salir a mar abierto porque nos, nos agarran a tiros, nos agarran, como se llaman, nuestras redes, nuestras embarcaciones y quieren que paguemos con dólares, pero ni conocemos los dólares, pero ahí está la situación, perdemos redes, vivimos en una situación bien crítica, pero esperamos en Dios, pues ya tenemos petitorios puestos y esperamos, ¿cómo se llama?, en este gobierno, sí tratar de dialogar con ellos para ver qué pueden hacer. Muy agradecido con CDH porque los abogados que tiene CDH están poniendo de su parte, los directores, todos los empleados se están fijamente acertando qué es lo que nosotros queremos y
y qué es lo que quiere la comunidad, porque de eso estamos seguros, que lo que nosotros queremos es vivir siempre en Cedeño, pero mejor ordenado y con una buena reubicación para seguir haciendo lo que sabemos hacer. Sí, realmente, como dice el compañero, ya se han hecho diferentes petitorios. Necesitamos que alguna, como ustedes, una organización igual que la de ustedes, nos apoyen, porque realmente nosotros estamos queriéndonos reivindicar. Habemos más de 900 familias que somos los que hemos sido desplazados. Pero ahorita con urgencia nosotros decimos tenemos 150 que son como que son los que urge reubicarlo rápido. ¿Por qué? Porque ellos están en un riesgo más alto que alguna otra familia, porque están alojados en orillas de ñanga, en orillas de tierras así, y donde se inundan. Ahorita que va a venir ahorita de verano está todo bien, pero cuando viene el invierno se eleva la diarrea en los niños. Mueren muchos niños de diarrea, de calentura, porque se eleva el zancudo que produce la malaria, el dengue. Luego, y nosotros sin una salud, con una salud tan débil, entonces ahí de repente se movilizan los padres con los hijos. Uno apoya para que se movilicen a los centros, pero a que le den una receta, porque medicina no hay. Y eso es lo duro para nosotros, saber que estamos perdiendo nuestra gente, y esa es nuestra lucha de la reubicación y reivindicación de todos sus derechos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y necesitamos que seamos tratados como seres humanos, que no nos vean como un bicho raro que no necesitamos. Entonces, nosotros hacemos la petición de que se nos apoye. Si hay alguna organización que quiera apoyarnos directamente, bienvenida será. Como decía el compañero, nosotros ahora tenemos un plan de trabajo, un plan de desarrollo, a seguir, qué queremos, dónde lo queremos, por qué nosotros decimos que cerca de Cedeño. Porque a pie, en bicicleta, de cualquier manera uno se transporta a seguir trabajando, se viene a vivir, a dormir a su casita, y en el día se va a trabajar a la playa, porque es que no sabemos hacer otra cosa y no tenemos fuentes de empleo, que eso pasó, que se nos empezó a ir los jóvenes desde el 98. Empezó la migración en Cedeño, nunca nadie pensaba en irse para Estados Unidos, para España, Canadá, que son los países que nuestros jóvenes han emigrado. Nadie pensaba en irse. ¿Qué pasó? Cuando empezó la migración es porque ya no había pescado, ya no había lugares para donde trabajar, para donde hacer turismo. Es un poco difícil. Nosotros vamos abriendo brecha, vamos ubicándonos para hacer. El gobierno nunca ha puesto los ojos en las playas de Cedeño, nunca nos ha visto, aunque somos una comunidad que generamos ingresos al gobierno con nuestros impuestos que pagamos, pero nunca se han tomado la molestia en apoyarnos en algún proyecto. Cuando el compañero Dago dice proyectos alternos, es que nosotros no solo se pueda dedicar a la pesca, sino que haya otro, aunque sea del mismo rubro, pero creado en geomembranas, en hacer cautiverio, en cautiverio, pero tener un producto, algo de qué vivir, nosotros transformando productos. Como mujeres, las mujeres ha tocado un rol duro con esto de la destrucción de Cedeño, porque a nosotros se nos toca luchar. No hay pescado, los hombres no pueden sostener, tenemos que luchar nosotros trabajando
saliendo a diferentes comunidades a vender productos, a vender diferentes productos de mar, de ropa, de diferentes. Es una lucha, las niñas desde pequeñitas andan vendiendo, haciendo el comercio, porque es la única forma que tenemos para eh, llevar ingresos a nuestros hogares. No es que tenemos una vida, pero no una vida tan decadente, sino que una vida más o menos eh, teniendo la comidita, lo básico. Entonces, ¿qué queremos decir? Que nos apoyen con nuestra reubicación. Necesitamos que nuestras voces se escuchen en estas organizaciones. Bueno, muchas gracias por toda la entrevista que hemos estado dando, pero sí quiero dejar claro también aquí la problemática que tenemos en Cedeño nosotros son las cuestiones básicas, por ejemplo, aguas, eh, Agua segura y potable. sí, un agua, bueno, tenemos tantas enfermedades porque no tenemos agua potable, no tenemos letrinas, tenemos, bueno, lo básico, estamos bien complicados, muchas personas con muchas enfermedades, Renales. esas enfermedades renales. Y el gran problema que tenemos, porque es una tarea y la sentimos que como carga en nuestras espaldas y es una obligación de nosotros y gracias a Dios que encontramos a este ángel de 3 letras, Centro de Desarrollo Humano, y nos están ayudando porque han tenido mucha comunicación y ustedes que son personas importantes dentro de nuestra comunidad, son unos ángeles que vienen del extranjero. Muy agradecido con ustedes porque nuestras voces sí se escuchan, sabemos que se escuchan y por eso decimos tantas cosas con con el ánimo de querer poder expresarlos con nuestras palabras, porque lo más importante es eso. Muy agradecido con ustedes y esperamos que mi compañera cierre con esta situación. Gracias de veras por darnos la oportunidad de participar en porque sabemos también que hay una organización que nos está apoyando muy de cerca en esto y es CEGIL. Entonces, agradecerle a CEGIL porque realmente nosotros, como decimos, CDH está apoyándonos, CEGIL, y queremos que otras organizaciones se unan a apoyarnos a nuestro cedeño que está desapareciendo. Agradecidos con Dios, con CEGIL, con CDH y con ustedes que van a alzar nuestra voz más allá. Muchas gracias, Sandra y Dagoberto, por su intervención. Sin duda es muy importante este último llamado que nos hacen, sobre todo también en el ejercicio de lo que implica este primer proyecto para el colectivo de justicia migratoria y climática, que también es justamente cómo estas voces de ustedes mismos logran tener esta incidencia, sobre todo para reconocerse esas necesidades que son tan latentes, pero también esas respuestas que se necesitan tan urgentes. Y eso creo que es también un mensaje muy clave, sobre todo alrededor de la respuesta oportuna en un momento de tanta disputas y también sobre todo de derechos que no se han reconocido y que pues, se siguen aún pasando por alto. Queríamos pasar, entonces, si les parece bien, como de pronto a una sección de preguntas. No sé si alguien del público tenga un par de preguntas y podamos generar una pequeña conversación alrededor como de estos primeros mensajes que nos comparten. Y por supuesto también aclararles que pues esta sesión no solo queda acá, sus voces no solo quedan acá, sino que de hecho se unen a una gran, digamos, masa crítica de comunidades, de personas de ONGs, también de diferentes públicos que también están interesadas en poder posicionar estas discusiones, pero también dar una respuesta para que los estados pues asuman su responsabilidad, que finalmente, como lo decía Gabriela, es compartida, pero sobre todo es diferenciada. Entonces, en ese sentido, quiero preguntar si alguien tiene alguna pregunta para ellos o incluso también si quieren de pronto conectar algunos de los puntos con Gabriela y pues poder conversar un poquito más.
Bueno, sí, yo quiero comentar algo sobre lo que estaba diciendo Gaby, que es muy elemental lo que estaba diciendo, como decimos, como anillo al dedo. Todo lo que ella explicó anteriormente ha surgido en nuestra comunidad y estaba muy contento porque lo que estaba explicando ella era como que estaba haciendo un diagnóstico de lo que ha sucedido en nuestra comunidad, como que si ha convivido con nosotros. Gaby, muy agradecido por esa exposición que usted ha dado. Acertadamente no se quedó nada, no se quedó nada de toda la exposición que dio y es muy importantísimo. Todo lo que ella comentó en ese medio está acertado dentro de lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Tal como ella lo expuso, no tenemos palabras para decirlo. Muy acertado el comentario y muy agradecido con usted, Gaby, por la oportunidad que nos da para escuchar esos relatos muy importantes también con nosotros compañeros, porque dio en el mero punto del centro de lo que nosotros estamos conviviendo en nuestra comunidad. Súper buenísimo. Siempre es importante esto también porque justamente la idea de quienes estamos participando en estas mesas, también la Sí. idea es cómo nos podemos integrar también a sus casos y también cómo podemos posicionar más eh, esta apuesta. Entonces, no sé cómo decirlo. Y sí, tienes la palabra y después Carlos. Buenas tardes, interesante el relato de la señora. Yo quería hacer una pregunta y me interesa. Nosotros somos una organización de la sociedad civil que estamos interesados en saber cómo realmente el cambio climático está afectando a la migración, ¿verdad? Somos de Fundación Instituto Salvadoreño del Migrante. La pregunta es, ¿cómo la CDH les ha ayudado más? Si es pudiéndole llevar recursos económicos o con asesorías en cuanto a todo lo que han vivido ustedes, porque ustedes pues, en sus fotos pues realmente se ve que es una destrucción total, ¿verdad? Que ha hecho el mar de su medio de vida, de su vivienda e incluso de lo que ustedes viven. Entonces nosotros estamos interesados porque realmente en nuestro país casi no hay estudios que determinen es lo que está haciendo el cambio climático y lo que está impactando en la migración en El Salvador. Sí, indiscutiblemente hay, pero estudios fehacientes no hay. Sí tenemos todo el Pacífico, donde hay muchas comunidades costeras y imagino que también viven todo esto que a ustedes les ha tocado que vivir en sus comunidades. Bueno, nosotros, CDH, ha sido fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos toda la información, pero no teníamos una asesoría. Y CDH vino, nos asesoró, nos formó, nos dio formación, que es lo más importante. Y tuvimos ahí, empezamos a unir todo a darnos como toda la formación. Nosotros lo teníamos empíricamente, pero ellos con la asesoría y toda la información, nosotros logramos entender y saber dónde ir a gestionar. Ellos con lo económico no nos han ayudado, más que con toda la formación, toda la capacitación, han dado paso a paso, tenemos tiempo de estar con ellos. Entonces, es por eso nosotros que CDH ha sido fundamental. A raíz de eso, empezamos a organizarnos, a crear la Mesa de Justicia Climática, a tener más conocimiento de cerca de todo lo que era el cambio climático y lo que nosotros estábamos viviendo y saber qué hacer, cómo hacerlo, un diagnóstico que nosotros no sabíamos, nosotros hacíamos las cosas,
pero ellos nos capacitaron, nos dieron asesoría y acompañamiento, que es lo más importante. Entonces, eso para nosotros ha sido valioso y eso es lo que, por eso nosotros decimos, no, ellos no se han inventado, es que ustedes deben de hacer esto, es que ustedes, no, ellos dijeron, nosotros los podemos acompañar, nosotros les podemos apoyar en asesorarlos, ustedes tienen todo, pero ustedes lo que necesitan es una asesoría para saber cómo empezar a hacer ya, a formular un diagnóstico, a crear una mesa de justicia climática, a organizarnos. Eso, por eso nosotros reconocemos y eso fue lo que nos hizo y nos ha dado y sigue con nosotros acompañándonos CDH. Super, muchas gracias, Isi y Sandra. Carlos, tienes la palabra. Gracias, gracias. No, muy agradecido, la verdad, por la exposición. Varios puntos claves muy importantes. Em, sí quisiera como rescatar algo de todo lo que se ha mencionado y es que creo que sin duda alguna Cedeño es una comunidad bastante resiliente, ¿no? O sea, el verlos y escucharlos a ustedes, hablar con, como usted decía, ¿no? Pero hablar con propiedad, con datos, se nota que realmente es algo que la comunidad ha trabajado en conjunto, ¿no? Em, Sí, es un poco complejo en el sentido de que es un tema bastante sistémico, ¿no? Envuelve varios factores. Em, es una lucha también que no es fácil porque estamos hablando ya de cuestiones bastante estructurales. Y pues también añadiendo que el panorama del contexto humanitario hoy en día pues está bastante complejo también, ¿no? Pero sin duda alguna el mantener la voz alzada y el defender, ¿verdad?, estas causas va a poder proporcionar como ese soporte que se necesita. Eh, Algo que quizá no se mencionó y que quizá, no sé, ustedes podrían como orientar mejor, es en la parte de la juventud, ¿no? Porque yo le escuchaba a usted hablar, o los escuchaba a ustedes hablar mucho sobre todo lo de la línea de tiempo, sobre el pasado, pero pensando un poco también en el futuro, eh, ¿qué retos se considera que tiene, por ejemplo, la juventud hoy por hoy en la comunidad? Nosotros estamos, bueno, es que nosotros estamos trabajando. Para mí es un poco difícil, el tiempo es muy corto para explicar tanto trabajo que estamos realizando. Nosotros tenemos una red de jóvenes, ya estamos organizados y trabajando con una red de jóvenes. La red de la mujer. Está la mesa de justicia climática, la red de las mujeres. Realmente ahí estamos organizando todos los contextos, llevamos los jóvenes, las mujeres, los hombres están organizándose. Hay diferentes organizaciones que tenemos, estamos organizados. ¿Qué pasa? Para los pescadores, para Cedeño, no había oportunidad en los bancos. No teníamos que hipotecar para los créditos, creamos cajas de ahorro y crédito con nuestro dinero. Hemos ido nosotros resilientes con todo lo que implica la palabra. Hemos aprendido a sobrevivir y eso nos ha permitido estar como estamos, estar en esta lucha. Entonces, y nos dimos cuenta que si nosotros no nos organizábamos, no organizábamos a los jóvenes, los adultos, todos estamos trabajando, haciéndonos como una sola red para luchar. Y de esa manera es que estamos luchando. Los jóvenes están trabajando en eso también y están teniendo formación ellos. Estamos con... Han estado pensando un poquito. Exacto.
ellos han andado apoyándonos con los petitorios. Y ni modo, ahí estamos todos, sí estamos organizados y sí estamos trabajando con la juventud, porque sabemos que nosotros pues ya estamos un poco golpeaditos, entonces tenemos que tener nosotros estamos pensando en el relevo generacional. Muchas gracias. Y adelante, adelante, los admiro mucho. Gracias. Maravilloso, muchas gracias Carlos y por supuesto a Sandra y Dagoberto por estas lecciones que también nos inspiran a tener, sobre todo como esperanza y posibilidades de, pues las posibilidades que hay también de cómo un proceso se organiza, pero también demanda justicia alrededor de estas disputas que, como le decía Carlos, también es una intersección de tantos hitos y de tantas cosas estructurales que también vale la pena apostarle a veces, a pesar de que suena como utópico las respuestas, pues sí, también saber que es posible transformar estas realidades. No sé si tengan de quizás alguna otra pregunta y si les parece, pues podríamos ya cerrar el espacio. Igual esto, como les decía, no queda acá como tal también, pues además de que queda como esta información, tanto la grabación como las presentaciones en un repositorio. Por supuesto, vamos a seguir continuando esta conversación en mucho más detalle y mucho más filigrana, como de cómo qué respuestas existen, también recoger estas prácticas que hacen las comunidades, estas formas de autoorganizarse, no solamente desde una visión meramente organizativa, sino hasta financiera, política, jurídica, que eso también es un reflejo de las posibilidades que existen y también de los roles que pues aquellos que hacemos parte de organizaciones de sociedad civil podemos aportar. Y también ver posibilidades de caminos de incidencia. Con Gabriela abrimos una posibilidad de analizar qué marcos existen, qué estándares existen, por supuesto, y otros más, pero ahí también te conectaremos luego para poder ver posibilidades. Entonces te doy la palabra y si hay alguien más, también de una vez aprovechamos y damos Sí, continuidad. sí, yo solo quiero aprovechar también que en nuestro caso de Cedeño lo sentimos muy importante y muy alegre, ¿verdad? No porque hemos viajado a otros países, pero gracias a las personas que nos han apoyado con los viajes, por ejemplo, hemos salido a Costa Rica, a Panamá, hemos salido a Colombia, hemos salido a Brasil y en todos estos países que hemos salido no lo hacemos con el ánimo de querer presentar que hemos salido, sino que humildemente lo decimos. Hemos presentado el proyecto que tenemos dentro de nosotros y nos han escuchado el petitorio que hemos hecho de que Cedeño es una comunidad noble, digna de querer seguir adelante y esperamos de que esos países aliados que tenemos pues que nos echen la mano para poder ver qué podemos solventar en nuestra comunidad porque hay cualquier cantidad de habitantes que han venido de otras comunidades y se han acercado a nuestra comunidad y no los podemos desplazar porque son hondureños, viven en nuestro territorio y no tenemos el valor de decirles ustedes no son de acá y no los podemos correr y por eso hacemos lo que podemos hacer nosotros aquí en la pesca y estamos muy agradecidos con Dios porque nos da una apertura muy amplia, que nos escuchan nuestra voz y ustedes sabemos que la voz de nosotros, como se llama usted, en la parte por donde nosotros no podemos llegar, muy agradecidos también con ustedes. Y como para continuar diciéndole a Carlos Fuentes que realmente nosotros, lo que él decía, nosotros también estamos pensando o estamos ya creando una mesa Y con toda la institucionalidad. Con todas las instituciones. Realmente mi lengua se traba mucho. Entonces, y litigio estratégico. Nosotros estamos organizándonos porque nosotros queremos ir más allá. Nosotros queremos seguir luchando. Es que nosotros queremos que nuestra lucha tenga un fruto donde tener una casa digna con unos derechos dignos ya reivindicados. Eso es lo que nosotros queremos. Muchas gracias, Sandra. Una última pregunta de Natalia y ya si quieren damos cierre a esta sesión. Gracias y gracias a Sandra Dagoberto. En efecto, como decía Santiago, en estos momentos se necesita mucha esperanza y es admirable lo que ustedes nos cuentan.
Mi pregunta es muy corta y es sobre insumos que pronto ustedes nos puedan compartir, no sé, reportajes que les hayan hecho o noticias que tengan que nos ayuden a nosotras también a amplificar su petitorio, o sea, para poder también ponerlas en otros espacios, como decir, esto sigue pasando y seguir visibilizando el trabajo de pronto ya construido que tengan. Era solo eso. Y que de pronto queden también en el repositorio. Sí, Para sentir. Gracias. sí, CDH nos apoya y nos puede apoyar con videos, con noticias internacionales, entrevistas. Ya nos han hecho y se han hecho documentales también. Entonces, sí, sí se puede apoyar. Por eso es que al final nosotros tenemos como a CDH como un aliado importante que va a la par de nosotros. No va adelante, no va atrás, pero sí estamos a la par porque realmente nosotros somos personas, no personas preparadas, pero sí tenemos el deseo de poder, ¿cómo se llama?, ayudar a nuestra comunidad y seguir adelante. Por eso, ¿cómo se llama?, siempre le damos el realce al CDH porque siempre nos toma, ¿cómo se llama?, en cuenta. Lo que nosotros vamos queriendo es ir dándonos a conocer en todo el mundo para que esto un día este proyecto sea una realidad y esperamos que este año 2026 pues dé mucho fruto. Al final pues que los hijos de nosotros pues puedan saborear, cómo se llama, este sabor de tener una buena comunidad, una buena vivienda en nuestro hogar. Muchas gracias. Súper, muchas gracias. Igual también por ahí molestaré a Ruth, que creo que está detrás de la pantalla para también estos insumos y por supuesto para subirlos al repositorio y también que sus voces y además de todos los contenidos que han generado, pues también puedan ser más amplificados en otras plataformas y otros públicos. Entonces, nuevamente, mil gracias a Gabriela, a Dagoberto y a Sandra por su generosidad con el espacio, por la apertura que han tenido, también por la sensibilidad que nos comparten. Es sin duda muy valioso, sobre todo para estas discusiones que requieren mucha empatía y también, como lo decía Carlos, incluso también de mucho reconocimiento de esos procesos de resiliencia y también de esperanza que queremos también generar en estos espacios alrededor de pues, enfrentar la crisis, pero una crisis que tiene muchas aristas y que por supuesto unidos somos más fuertes. Entonces, para motivarlos para la próxima sesión, vamos a tener un espacio muy importante sobre cómo nos organizamos para resistir y vivir, experiencias tejiendo alianzas entre pueblos, en las que vamos a tener las intervenciones de Mitzi Cortés, que ella hace parte de Red de Futuros Indígenas, y de Fernanda Bedoya, que es gestora de alianzas de Fundación Mutante. Ahí podremos profundizar mucho más herramientas y también experiencias de cómo se posiciona la discusión, además de cómo podría activarse herramientas como el periodismo y el activismo digital alrededor de estas discusiones. Entonces, nos vemos.